Mi esposa me dio dos opciones, ignorar que se viera con su ex de nuevo o mantenerme al margen mientras pasaban tiempo juntos. Yo elegí una tercera opción: empieza a empacar antes de que esto empeore. Mi nombre es Derek Nolan y soy el dueño de Nolan's Auto Repair en las afueras de Bayport, en Maine. Nada lujoso, pero paga las facturas y pone comida en la mesa. O al menos lo hacía. La puerta principal se abrió con ese chirrido familiar que llevaba meses queriendo arreglar. Los tacones de Vanessa resonaron en el suelo de madera, cada paso deliberado y agudo. Apareció en el umbral de la cocina, todavía con ese vestido negro que le compré para nuestro aniversario el año pasado. Su lápiz labial estaba corrido y su cabello parecía como si hubiera pasado los dedos por él. «Estás despierto hasta tarde», dijo ella sin mirarme a los ojos. Se acercó al fregadero y se sirvió un vaso de agua, con movimientos cuidadosos y controlados. «No podía dormir», respondí, manteniendo la voz firme. Lo curioso del insomnio es que te hace notar cosas que normalmente pasas por alto, como el hecho de que has estado llegando a casa cada vez más tarde estos últimos 2 meses. Vanessa se dio la vuelta, apoyándose en la encimera. Incluso a las casi 3 de la mañana, parecía tranquila, como si hubiera ensayado este momento. «Tenemos que hablar, Derek». «Estoy escuchando». Ella respiró hondo y por una fracción de segundo creí ver algo parecido al arrepentimiento en su rostro. Luego se desvaneció, reemplazado por esa fría determinación que había estado viendo cada vez más últimamente. «No soy feliz», dijo. «No lo he sido desde hace mucho tiempo. Este matrimonio, esta vida que construimos juntos, ya no es suficiente». Dejé mi taza de café, la cerámica haciendo un suave tintineo contra la madera. «Ya no es suficiente». Es una forma interesante de decirlo. «Vanessa, ¿te importaría explicarte?» «No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser». Se cruzó de brazos. «Estoy viendo a Trent Calvel de nuevo». Trent Calvel, su novio del instituto, el chico de oro que se fue de la ciudad para ir a la universidad y regresó hace 5 años con un elegante título en negocios y una correduría de barcos en el puerto deportivo. El mismo Trent que había estado rondando a Vanessa desde que regresó, siempre encontrando excusas para pasar por su oficina en Bayport Marine Supply. «¿Cuánto tiempo?», pregunté. «¿Importa?» «A mí me importa». Ella suspiró como si mi necesidad de saber fuera un inconveniente. 3 meses. 3 meses. Mientras yo trabajaba jornadas de 14 horas para mantener el taller a flote, mientras le llevaba café a la cama cada mañana y le preguntaba cómo le había ido el día cada noche, ella estaba planeando su estrategia de salida. «¿Y ahora qué pasa?», pregunté. «¿Quieres el divorcio?». Dividimos todo por la mitad y seguimos caminos separados. La risa de Vanessa fue amarga. «No es tan simple, Derek. Trent y yo queremos estar juntos, de verdad, pero no estamos listos para hacerlo público todavía. Su negocio aún se está estableciendo y mi puesto en la empresa requiere una cierta imagen». Sentí que algo frío se instalaba en mi pecho. «¿Qué es exactamente lo que me pides que haga, Vanessa?». Finalmente me miró a los ojos y no vi vergüenza en ellos, ni culpa, solo un frío cálculo. «Te doy 2 opciones. Puedes seguir casado conmigo y mirar para otro lado mientras veo a Trent. O puedes desaparecer cuando necesitemos privacidad. Piénsalo como un acuerdo que funciona para todos». «¿Un acuerdo?», repetí lentamente, saboreando la amargura de la palabra. «¿Quieres que sea tu tapadera mientras continúas esta relación inapropiada con tu exnovio?». «Quiero que seas práctico. Ambos sabemos que no puedes permitirte perder la mitad de todo en un divorcio. El taller apenas cubre los gastos, y esta casa es el único activo que tenemos. Trent tiene contactos, recursos. Puede ayudarnos a ambos si manejamos esto con madurez». Me levanté de la mesa, mi silla raspando contra el suelo. Vanessa dio un pequeño paso atrás y me di cuenta de que estaba nerviosa. «Bien». «Debería estarlo». «¿Sabes qué, Vanessa? Tienes razón. Tengo 2 opciones». Me acerqué lo suficiente para ver los destellos dorados en sus ojos marrones. «Pero olvidaste la opción número 3». «¿Cuál es la opción número 3?». Sonreí, y no fue una sonrisa amable.
La opción número 3 es que empieces a hacer las maletas antes de que decida tener una pequeña charla con Trent y decirle que se mantenga alejado de mi esposa. La confianza de Vanessa se resquebrajó un poco. No puedes amenazarlo, Derek. Eso no está bien. ¿He amenazado a alguien? Solo dije que quería tener una charla. Trent es un tipo razonable, ¿verdad? Estoy seguro de que podemos arreglar esto de hombre a hombre. Estás siendo ridículo. Esto no tiene por qué ponerse feo. ¿Feo? Mi risa resonó en las paredes de la cocina. Vanessa, acabas de pedirme que acepte tu relación inapropiada con mi bendición. Pasamos lo feo hace unas 3 frases. Ella enderezó los hombros, poniéndose esa máscara profesional que usaba para trabajar. Bien, si así es como quieres jugar. Me quedaré en casa de Cale esta noche. Podemos discutir esto como adultos cuando hayas tenido tiempo de calmarte. Haz eso. Saluda a Cale de mi parte. Estoy seguro de que te ha apoyado mucho durante tu pequeña crisis de conciencia. Vanessa tomó su bolso de la encimera y se dirigió a la puerta. Se detuvo en el umbral, mirándome. Esto no tiene por qué destruir todo lo que construimos, Derek. Piensa en lo que te estoy ofreciendo. Lo pensaré, dije. Lo pensaré muy seriamente. Después de que se fue, me senté de nuevo y me quedé mirando la puerta cerrada. La casa se sentía diferente ahora, como si algo fundamental se hubiera movido en sus cimientos. Cogí mi teléfono y busqué en mis contactos hasta que encontré el número de Trent. Mi pulgar se cernió sobre el botón de llamada durante mucho tiempo antes de dejar el teléfono. Todavía no. Si Vanessa quería jugar, primero necesitaba entender las reglas. Subí a nuestro dormitorio y abrí el joyero de Vanessa. Escondida debajo de sus pendientes había una llave de repuesto de su coche. Me la metí en el bolsillo, luego fui a su cómoda y abrí el cajón de abajo donde guardaba sus viejos diarios y álbumes de fotos. Detrás de una pila de anuarios universitarios estaba su tableta, la que, según ella, estaba rota. La pantalla se iluminó cuando presioné el botón de encendido. No estaba rota en absoluto. Conocía las contraseñas de Vanessa. Después de 8 años de matrimonio, tiendes a recordar esas cosas. Su tableta se sincronizaba con su teléfono, lo que significaba que tenía acceso a sus mensajes de texto, sus correos electrónicos, todo. Me dije a mí mismo que solo estaba confirmando lo que ya sabía. Pero mientras revisaba semanas de mensajes entre Vanessa y Trent, me di cuenta de que había sido ingenuo sobre la profundidad de esta traición. Los mensajes eran muy personales y detallados, completamente desprovistos de remordimiento. Llevaban meses planeando esto, no 3. Trent la había instruido sobre qué decirme, sobre cómo manejar la conversación. Había mensajes sobre reservas de hotel, sobre las horas en que estaría en el taller, sobre cómo manejar su situación hasta que el negocio de Trent fuera lo suficientemente estable como para hacerlo público. Pero fue el chat grupal lo que realmente hizo que me temblaran las manos. Vanessa, su mejor amiga Cale y su compañera de trabajo Lindsay habían estado discutiendo toda la situación como si fuera un drama. Me llamaban el mecánico y hacían bromas sobre mi ignorancia. Cale incluso había sugerido que Vanessa intentara que yo aceptara el acuerdo, llamándolo la solución perfecta para una mujer moderna. La contribución de Lindsay fue particularmente reveladora. Solo asegúrate de tenerlo por escrito. No querrás que cambie de opinión y cause problemas más tarde. Dejé la tableta y me acerqué a la ventana, mirando la entrada vacía. La luz de la calle bañaba todo en un pálido resplandor amarillo, haciendo que el vecindario familiar se sintiera extraño y helado. Vanessa pensó que me estaba ofreciendo una opción, pero ya había tomado su decisión hacía meses. Había planeado toda esta conversación, probablemente la ensayó con sus amigas. Todas se habían reído a gusto del pobre inconsciente Derek y de lo fácil que sería manipularlo. Saqué mi teléfono, abrí mi aplicación de notas y escribí una sola línea. Que empiecen los juegos. No pegué ojo. En cambio, pasé las horas previas al amanecer planeando. Para cuando el sol salió sobre el puerto de Bayport, tenía una lista de 17 formas diferentes de complicarle la vida a Vanessa. Decidí empezar con las cosas prácticas. A las 6 de la mañana, conduje hasta el taller y metí el Toyota Camry de Vanessa en el garaje 3.
Hank Rossi, mi mecánico principal y lo más parecido que tenía a un mejor amigo, llegó una hora más tarde con café y donuts de Betty's Diner. Jefe, ¿por qué está aquí el coche de la señora Nolan? Necesita una reparación. Hank tenía 62 años, era corpulento como un hidrante y había estado trabajando en coches desde mucho antes de que yo naciera. Me había enseñado la mitad de lo que sabía sobre motores y todo lo que sabía sobre tratar con clientes difíciles. Más importante aún, era ferozmente leal y nunca le había caído muy bien Vanessa. Vanessa y yo estamos teniendo algunos problemas matrimoniales, dije, abriendo el capó del Camry. Decidió que necesitaba tomarse un respiro y aclarar las cosas. Tomarse un respiro, Hank sorbió su café y me observó desconectar la batería. Eso es lo que dijo mi segunda esposa justo antes de fugarse con ese vendedor de seguros de Portland. Vanessa no se está fugando. Solo está explorando sus opciones con Trent Calvell. Hank casi se atraganta con el café. Trent Calvell, el niño bonito con su propio negocio de barcos. Bueno, eso explica por qué se ha estado vistiendo de punta en blanco para ir a trabajar últimamente. La vi en el supermercado la semana pasada con más maquillaje que un feriante. Hizo una pausa, estudiando mi cara. Entonces, ¿cuál es el plan, jefe? Saqué las bujías del motor y las puse en mi banco de trabajo. El plan es darle a Vanessa exactamente lo que pidió, espacio, creando algunos desafíos logísticos con su coche que podrían ayudarla a pensar más claramente sobre sus prioridades. Hank sonrió de oreja a oreja. Me gusta cómo piensa. ¿Qué necesita que haga? Mientras Hank drenaba el aceite del coche de Vanessa y lo reemplazaba con agua, entré en la oficina e hice algunas llamadas. La primera fue a nuestro banco, donde le expliqué al gerente que sospechaba de actividad fraudulenta en nuestras cuentas conjuntas y necesitaba que las congelaran temporalmente. La segunda fue al departamento de vehículos motorizados, donde confirmé que el coche de Vanessa estaba registrado únicamente a mi nombre, una decisión que habíamos tomado hacía años por motivos de seguro. La tercera llamada fue a mi abogado, Greg Arlan, quien se había encargado del papeleo cuando compré el taller. Derek, me alegro de saber de ti. ¿Qué puedo hacer por ti? Necesito saber mis opciones, dije. Vanessa está teniendo una relación inapropiada y quiere que simplemente acepte la situación. Legalmente, ¿cuál es mi posición? Greg guardó silencio por un momento. Men es un estado de divorcio sin culpa, por lo que el romance no afectará la división de bienes. Pero si ella hace demandas irrazonables o intenta forzarte a un acuerdo que no quieres, eso es diferente. ¿Estás considerando el divorcio? Estoy considerando todo. ¿Puedes preparar algunos papeles? Nada definitivo, solo algo que describa cómo sería un divorcio financieramente. Puedo tener algo listo para mañana por la tarde. Derek, sea lo que sea que estés planeando, asegúrate de mantenerte en el lado correcto de la ley. Siempre lo hago, Greg. Siempre lo hago. Al mediodía, había puesto el coche de Vanessa a la venta en 3 sitios web diferentes. El precio de venta era bajísimo, firme, solo en efectivo y con recogida inmediata. Recibí 4 consultas serias en 2 horas. Estaba actualizando los anuncios cuando sonó mi teléfono. El número de Vanessa. Derek, ¿dónde está mi coche? Salí a la entrada de Cale esta mañana y no estaba. Tu coche está bien. Le están haciendo una revisión completa. ¿Qué tipo de revisión? Ayer funcionaba perfectamente. Cosas preventivas. Cambio de aceite, puesta a punto, inspección de frenos. Ya sabes lo mucho que significa la seguridad para mí. Hubo un largo silencio. Necesito mi coche, Derek. Tengo que trabajar. Cale puede llevarte. O tal vez Trent pueda pasar a recogerte. Pensé que de todos modos iban a pasar más tiempo juntos. No seas mezquino. ¿Cuándo estará listo? Difícil de decir. Estas cosas llevan tiempo. Podría ser en unos días o más. Depende de lo que encontremos cuando profundicemos en el motor. La voz de Vanessa se volvió más aguda. ¿Qué le pasa al motor? Nada que no se pueda arreglar por el precio adecuado. Me colgó. Todavía estaba sonriendo cuando Hank entró en la oficina,
limpiándose las manos en un trapo. El coche está listo para su nuevo dueño, dijo. Aunque compadezco a quien lo compre. Va a necesitar mucho trabajo antes de que vuelva a funcionar. No te preocupes por eso. El comprador está obteniendo exactamente por lo que paga. A las 3:15 de la tarde, un chico universitario de Portland apareció con 2.000 pesos en efectivo y un remolque. El Toyota Camry de Vanessa desapareció por la carretera de la costa, hacia su nueva vida como un proyecto de coche para reparar. Deposité el efectivo en mi cuenta personal, a la que Vanessa no tenía acceso. Esa noche, conduje hasta el Rusty and Shore, el único bar de verdad de Bayport y el cuartel general no oficial de los cotilleos locales. Rita Barnes había sido camarera allí durante 15 años y sabía más sobre los secretos del pueblo que la esposa del alcalde. «Derek Nolan», exclamó cuando entré. «No te hemos visto por aquí en meses. ¿Qué te trae a mi establecimiento un martes por la noche?» Pensé en ponerme al día con las noticias, ver qué pasa en el pueblo. Rita me deslizó una cerveza sin preguntar. «¿Las noticias, eh?» «Bueno, veamos. El matrimonio de los Wilkins se está desmoronando porque él no puede dejar de apostar en los partidos de fútbol. La hija de Evelyn Grant fue aceptada en la escuela de enfermería pero no puede pagar la matrícula. Y Trent Calvell ha estado comprando mucho champán carísimo últimamente, siempre para dos. Trent Calvell, el mismísimo tipo de los barcos. Un verdadero encanto. Ese Trent siempre lo ha sido, desde el instituto. Claro, pero el encanto no siempre se traduce en moral, si me entiendes. Tomé un sorbo de mi cerveza. ¿Cómo es eso? Rita se inclinó sobre la barra, bajando la voz. Trent tiene bastante reputación con las mujeres. Siempre la ha tenido. Su socio, Matt Whitaker, viene aquí a veces después de sus reuniones. Matt es del tipo nervioso, siempre preocupado por algo. La semana pasada, decía que la vida personal de Trent iba a arruinar el negocio si no era más cuidadoso. ¿Cuidadoso con qué? Su elección de objetivos. Las palabras exactas de Matt fueron, involucrarse con mujeres casadas. Es malo para el negocio, especialmente cuando sus maridos tienen amigos en el pueblo. Terminé mi cerveza y dejé una generosa propina. Gracias por la charla, Rita. Siempre muy esclarecedora. Cuando quieras, Derek. Cuídate. Lo haré. Conduje a casa por las tranquilas calles de Bayport. Pasando por el puerto donde Trent tenía su oficina, pasando por la empresa de suministros marinos donde trabajaba Vanessa, pasando por todos los lugares familiares de una vida que se había vuelto mucho más complicada. Mi teléfono vibró con un mensaje de Vanessa. «Tenemos que hablar mañana después del trabajo». Respondí, «Estoy deseando que llegue». Vanessa apareció en el taller a la tarde siguiente conduciendo el Lexus plateado de Cale. Aparcó cerca de la oficina y se sentó en el coche durante un minuto entero antes de salir, probablemente preparándose mentalmente para la conversación. La observé por la ventana, notando cómo se miraba en el espejo retrovisor antes de dirigirse a la puerta. «Derek, tenemos que discutir esta situación como adultos». «¿Pasa?» «Hank, tómate 15». Hank asintió y salió. No sin antes lanzarle a Vanessa una mirada que podría haber congelado todo el puerto. Una vez que estuvimos solos, Vanessa se sentó frente a mi escritorio, cruzando las piernas y juntando las manos en su regazo. Modo profesional, como en el banco o en la oficina del abogado. Para empezar, quiero mi coche de vuelta inmediatamente. Tu coche fue vendido. La máscara profesional se deslizó. ¿Vendido? No puedes vender mi coche. De hecho, sí puedo. Estaba a mi nombre, ¿recuerdas? Por motivos de seguro, dijiste. Parecía una decisión financiera inteligente en ese momento. El rostro de Vanessa se puso pálido. Ese coche valía 8.000 pesos. Conseguí 2.000 pesos por él. Venta en efectivo. Sin complicaciones de financiación. A veces solo tienes que aceptar lo que el mercado te da. 2.000 pesos. Derek, eso es un robo. Esos son negocios. Hablando de lo cual, congelé nuestras cuentas conjuntas hasta que podamos resolver nuestra situación financiera.
Parecía prudente dadas las circunstancias. Vanessa se levantó, con las manos apretadas en puños. No puedes hacer eso. Necesito acceso a ese dinero. Tengo facturas, responsabilidades. Yo también. El préstamo de este lugar, el equipo, la financiación, el seguro del negocio. Lo curioso de las responsabilidades, Vanessa, es que no desaparecen solo porque estés teniendo una crisis. No es una crisis. Solo soy yo tratando de encontrar un poco de felicidad en un matrimonio que no ha funcionado durante años. Me recliné en mi silla, estudiando su rostro. ¿Cuándo dejó de funcionar? ¿Fue antes o después de que empezaras a planear tu relación con Trent? Nunca planeé nada. Simplemente sucedió. ¿En serio? Porque tengo mensajes de texto que sugieren lo contrario. Montones de textos. Muy personales. La compostura de Vanessa se hizo añicos por completo. Revisaste mi teléfono. Tu tableta, en realidad. La que supuestamente estaba rota. Es increíble cómo funciona la tecnología hoy en día. Almacenamiento en la nube, sincronización automática. La vida entera de una persona simplemente flotando libremente en el ciberespacio. Ella se hundió de nuevo en su silla. ¿Qué quieres, Derek? Quiero a mi esposa de vuelta. La que me casé hace 8 años antes de que decidiera que nuestra vida juntos no era lo suficientemente emocionante. Pero esa mujer parece haberse ido. Así que, me conformaré con la honestidad. Fui honesta contigo. No, fuiste estratégica. Hay una diferencia. Ser honesta habría sido venir a mí hace 6 meses y decirme que no eras feliz. Ser honesta habría sido sugerir terapia de pareja, una separación de prueba, o cualquiera de las docenas de otras formas en que las personas casadas manejan sus problemas. Ser estratégica fue planear tu salida mientras me mantenías enganchado como red de seguridad. Vanessa guardó silencio durante mucho tiempo. Cuando volvió a hablar, su voz era más suave. Nunca quise que sucediera de esta manera, pero sucedió. Y ahora ambos tenemos que vivir con las consecuencias. ¿Qué consecuencias? Saqué un sobremanila del cajón de mi escritorio y se lo deslicé. Papeles de divorcio, preliminares, solo para que ambos tengamos claro lo que se avecina. Greg Garland lo redactó ayer. Vanessa abrió el sobre con manos temblorosas. Mientras leía, su rostro pasó por varias expresiones diferentes: sorpresa, ira, miedo. Esto te da todo. La casa, el negocio, incluso mi fondo de jubilación. Men es un estado de distribución equitativa, no de bienes gananciales. El juez mira quién contribuyó qué al matrimonio y divide las cosas en consecuencia. Te he estado manteniendo a ti y a mí durante los últimos 3 años mientras tú ahorrabas tu salario. ¿Para qué exactamente? Tu fondo de huida. Estaba tratando de ser responsable. Estabas tratando de cubrir tus espaldas. Bueno, felicidades. Las cubriste tan bien que te quedaste fuera de la mitad de todo. Vanessa apartó los papeles. ¿Qué quieres de mí, Derek? ¿Quieres que te suplique? ¿Que me disculpe? Que prometa que no volveré a ver a Trent. Quiero que entiendas que las acciones tienen consecuencias. Tomaste una decisión y ahora tienes que vivir con ella. Sin vuelta atrás. Sin segundas oportunidades. Sin acuerdos que te permitan tenerlo todo. Mi teléfono sonó. El número de Trent Calvel. Contéstalo, dijo Vanessa rápidamente. Por favor, Derek. Déjame hablar con él. Presioné el botón del altavoz. Nolan Sauto. Derek, soy Trent Calvel. Creo que tenemos que tener una conversación. ¿Sobre qué, Trent? ¿Sobre Vanessa? ¿Sobre la situación en la que estamos todos? Miré a Vanessa, que negaba con la cabeza frenéticamente. ¿Qué situación, Trent? Mira, sé que estás enfadado y lo entiendo, pero desquitarte con Vanessa no va a solucionar nada. Necesita su coche y necesita acceso a su dinero. Su coche fue vendido y el dinero está bloqueado en procedimientos legales. El divorcio se complica así. Hubo un silencio. Nadie dijo nada sobre el divorcio.
Yo sí, hace unos 5 minutos. Vanessa puede darte los detalles. Derek, sé razonable. Todos somos adultos aquí. Podemos encontrar una solución que funcione para todos. Miré a Vanessa, que miraba el teléfono como si fuera a explotar. ¿Que funcione para todos? Es un concepto interesante. ¿Qué tenías en mente, Trent? ¿Por qué no tomamos una copa esta noche? Nosotros tres. Podemos resolver esto como gente civilizada. Nosotros tres, como una especie de negociación, como 3 personas tratando de encontrar un acuerdo mutuamente beneficioso. Le sonreía a Vanessa, que parecía que iba a vomitar. ¿Sabes qué, Trent? Suena como una gran idea. ¿Qué tal el Rusty and Shore a las 8 de la tarde? Rita prepara un martini espectacular. ¿El Rusty and Shore? Es un poco público, ¿no crees? Quizás en un lugar más privado. Trent, si vamos a discutir mi matrimonio, quiero testigos. Muchos de ellos. Nos vemos a las 8. Colgué y miré a Vanessa. Bueno, esto promete ser interesante. Derek, por favor, no hagas esto. Trent no entiende los pueblos pequeños. No sabe cómo habla la gente. Entonces tal vez sea hora de que aprenda. El Rusty and Shore estaba lleno a las 7:30 de la tarde. Se había corrido la voz por el pueblo de que Derek Nolan iba a tomar una copa con su esposa y su exnovio, y la mitad de Bayport había decidido de repente que necesitaban una cerveza esa noche. Rita, sabiamente, había llamado a personal extra y el ambiente era eléctrico, denso de anticipación. Llegué primero, ocupando una mesa justo en el centro de la sala, donde todos pudieran ver y oír todo. Hank ya estaba allí, sentado en la barra con el viejo Walt Simmons, mi vecino de 70 años que se había retirado de la policía estatal hacía 5 años. Rita me trajo una cerveza sin preguntar. Casa llena esta noche, señaló. Las noticias viajan rápido en un pueblo pequeño. Ya lo creo, Rita. Sea lo que sea que estés planeando, solo recuerda que todo el mundo está mirando. Eso es exactamente con lo que cuento. Vanessa y Trent llegaron juntos a las 8:15 de la tarde. Trent parecía sacado de un catálogo de un club náutico. Pantalones chinos, un polo, mocasines sin calcetines. Vanessa se había vestido de forma más informal para la ocasión, probablemente esperando pasar desapercibida, pero aún así parecía más que se dirigía a una reunión de negocios que a tomar una copa con su marido. Se acercaron a mi mesa con cautela, frente a la cabeza con la mano en la parte baja de la espalda de Vanessa. El gesto era posesivo, territorial, y todos en el bar lo notaron. Derek, dijo Trent, extendiendo la mano. Gracias por aceptar reunirte con nosotros. No le estreché la mano. Trent, Vanessa, por favor, tomen asiento. Les traigo algo de beber. Trent pidió un whisky solo. Vanessa pidió vino blanco. Rita trajo las bebidas ella misma, quedándose el tiempo suficiente para dejar claro que estaba escuchando cada palabra. Bueno, Trent, dijo, acomodándose en su silla. Aquí estamos. Aquí estamos, confirmé. 3 adultos teniendo una conversación civilizada sobre la relación inapropiada de mi esposa. Varias conversaciones en mesas cercanas se apagaron. Trent miró nerviosamente a su alrededor, dándose cuenta por primera vez de que teníamos público. Quizás deberíamos bajar la voz, sugirió. ¿Por qué? ¿Te avergüenza algo? Vanessa se inclinó hacia adelante. Derek, por favor, hablemos de esto razonablemente. Estoy siendo muy razonable. Trent quería discutir la situación, así que discutámosla. Trent, ¿por qué no empiezas explicando tu posición? Trent tomó un sorbo de su whisky, ordenando sus pensamientos. Mira, Derek, sé que esto es incómodo. Nadie planeó que las cosas sucedieran de esta manera. Las cosas no, simplemente suceden, Trent. La gente toma decisiones. Vanessa eligió comenzar esta relación contigo. Tú elegiste involucrarte con una mujer casada. Esas son decisiones deliberadas. A veces la gente se enamora a pesar de las circunstancias. Amor, repetí. Es así como lo llamamos.
Saqué mi teléfono y abrí las capturas de pantalla de los mensajes de texto que había tomado de la tableta de Vanessa. Déjame leerte un poco de eso, Trent. Este es de Vanessa para ti. Fechado el martes pasado, no puedo esperar a verte de nuevo. Derek trabaja hasta tarde, así que tenemos toda la noche. El rostro de Vanessa se puso ceniciento. Trent parecía querer meterse debajo de la mesa. El bar se había quedado en completo silencio. ¿O qué tal este? Tuyo para ella, habitación de hotel reservada para el sábado. Dile al mecánico que tienes una noche de chicas con Cale. Derek, susurró Vanessa. ¿El mecánico? Así es como me llamas en tus pequeñas conversaciones privadas, ¿no es así? No, tu marido. No, Derek. ¿El mecánico? Trent recuperó la voz. Esos mensajes eran privados. Ah, sí. Porque según este chat grupal que Vanessa tiene con sus amigas, tu asunto privado ha sido el entretenimiento de la mitad de las mujeres de este pueblo. Deslicé a otra captura de pantalla. Aquí está Cale, la mejor amiga de Vanessa desde el instituto. Chica, tienes lo mejor de ambos mundos. Seguridad financiera con Derek y emoción con Trent. Estás viviendo el sueño. Cale, que acababa de entrar en el bar con su marido, se quedó paralizada. Todos los ojos en la sala se volvieron hacia ella. Y aquí está el inside de la oficina de Vanessa, asegúrate de tomar fotos de la habitación del hotel. Quiero vivir indirectamente a través de tu emocionante aventura. Trent se levantó bruscamente. Ya es suficiente. Siéntate, Trent. Acabamos de empezar. No tengo que sentarme aquí y escuchar esto. En realidad, sí. Verás, querías tener una conversación para que pudiéramos encontrar una solución. Bueno, aquí estoy yo encontrando una solución, en público, con testigos, tal como sugeriste. Trent permaneció de pie, con el rostro sonrojado de ira y vergüenza. Estás humillando a Vanessa. No estoy humillando a nadie. Solo estoy compartiendo algunos textos. Las propias palabras de Vanessa. Tus propias palabras, Trent. Si son humillantes, tal vez deberías haber pensado en eso antes de enviarlos. Vanessa estaba llorando ahora. Lágrimas silenciosas que intentaba secar discretamente. Por favor, Derek, haz que pare. ¿Hacer que pare qué? ¿Que deje de decir la verdad? ¿Que deje de compartir tus pensamientos privados con la comunidad? Pero Vanessa, pensé que querías honestidad. Pensé que querías todo sobre la mesa. El viejo Walt se levantó de su taburete y se acercó a nuestra mesa. Era una figura imponente, incluso a sus 70 años, con esa autoridad tranquila que proviene de 30 años en la fuerza. Derek, ¿te importa si me uno? En absoluto, Walt. Trae una silla. Walt se sentó y miró directamente a Trent. Tú eres Trent Calvel, ¿verdad? El tipo que es dueño del negocio de barcos en el puerto deportivo. Así es. Lo pensaba. He estado escuchando algunas cosas interesantes sobre ti últimamente. La confianza de Trent se evaporaba por segundos. ¿Qué tipo de cosas? Bueno, por ejemplo, escuché que le estabas diciendo a la gente que Derek aquí es inestable, peligroso, que incluso podría hacer algo si se enterara de lo tuyo con su esposa. Yo nunca dije eso. Walt sacó su teléfono. Lo curioso de la tecnología moderna es que a veces las conversaciones se graban por accidente, como la que tuviste con Matt Whitaker la semana pasada. Presionó reproducir y la voz de Trent resonó por el bar. Si el marido se entera, podría ser un problema. Estos tipos de la clase trabajadora no piensan racionalmente. Simplemente reaccionan. Me preocupa que pueda intentar hacerme daño o venir a por mi negocio. Trent parecía enfermo. Eso fue sacado de contexto. ¿En serio? Porque a mí me suena a que estabas planeando pintar a Derek como una amenaza si tu relación salía a la luz. Suena a que estabas creando una narrativa en la que tú eres la víctima y él es el malo. No quise decir eso. Entonces, ¿qué quisiste decir, hijo? Trent miró alrededor del bar, dándose cuenta de que cada persona en la sala lo estaba mirando con diversos grados de asco y desprecio. Creo que debería irme.
Buena idea, dije. Pero Trent, la próxima vez que quieras tener una conversación sobre mi matrimonio, tal vez deberíamos hacerlo en privado. Esto del foro público es un poco un campo de minas, ¿no te parece? Trent arrojó un billete de 20 pesos sobre la mesa y prácticamente corrió hacia la puerta. Vanessa comenzó a seguirlo, pero la sujeté del brazo. Quédate, dije en voz baja. Termina tu bebida. Enfrenta las consecuencias. Se hundió de nuevo en su silla, con las manos temblando. El volumen en el bar volvió lentamente a la normalidad, pero podía sentir el peso de la atención de todos todavía centrado en nuestra mesa. Eso fue cruel, dijo Vanessa. Eso fue honesto. Querías todo sobre la mesa, ¿recuerdas? No más secretos, no más mentiras. Bueno, felicidades. Misión cumplida. Walt se reclinó en su silla. Vanessa, te conozco desde que eras una niña. Tus padres son buena gente. ¿Qué crees que van a decir cuando se enteren de esto? Las lágrimas de Vanessa cayeron más rápido. No tienen por qué saberlo. Cariño, esto es Bayport. Todo el mundo lo sabrá mañana por la mañana. La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? Me miró con lo que podría haber sido esperanza. Derek, ¿qué quieres que haga? Quiero que te vayas a casa. A nuestra casa. Quiero que pienses en lo que tiraste a la basura por unos meses de emoción con un hombre que estaba dispuesto a pintarme como una amenaza solo para proteger su propia reputación. Y luego, entonces veremos si queda algo que salvar. Vanessa terminó su vino y se levantó lentamente. Voy a necesitar que me lleven. Cale se fue. Hank te llevará, dije. Bueno, no tú, Hank. Hank asintió. Será un placer, señora Nolan. Después de que se fueran, Walt y yo nos sentamos en un cómodo silencio durante unos minutos. Rita nos trajo cervezas frescas. Eso estuvo bien jugado, Derek, dijo Walt finalmente. Pero sabes que esto no ha terminado, ¿verdad? Lo sé. Trent no es del tipo que se va en silencio y Vanessa tiene demasiado orgullo como para simplemente aceptar la derrota. Así que ¿cuál es tu próximo movimiento? Sonreí. Depende de lo que hagan, pero tengo algunas ideas. La represalia de Trent llegó más rápido de lo que esperaba. Para el jueves por la mañana, alguien había pintado con aerosol psicópata en la ventana delantera de mi taller. También habían rajado 2 neumáticos de mi camioneta y dejado un pescado podrido en mi puerta. Sutil como un ladrillo a través de una ventana, pero lo suficientemente efectivo como para enviar un mensaje. Llamé a Walt primero, luego a la policía. El oficial Riley tomó fotos y presentó un informe, pero todos sabíamos que las posibilidades de probar que Trent era responsable eran escasas o nulas. Aún así, quedó registrado, y eso podría importar más adelante. Derek, tienes que tener cuidado, me advirtió Riley. Estas cosas tienen una forma de escalar. Siempre tengo cuidado, Tony. Pero no me voy a esconder en mi casa porque un vendedor de barcos quiera hacerse el duro. Hank apareció una hora más tarde con un termo de café y una expresión sombría. Vi el daño desde la calle. Ese chico tiene más agallas que cerebro. Ayúdame a limpiar esto. Tengo clientes que vienen esta tarde. Pasamos la mañana raspando pintura y cambiando neumáticos. La noticia del vandalismo se extendió rápidamente y para el mediodía ya había recibido visitas de 3 vecinos diferentes ofreciéndose a vigilar el lugar. La señora Wilkins, que vivía al otro lado de la calle, me trajo una cazuela y prometió llamar a la policía si veía a alguien sospechoso. Ese Trent Calvel no es bueno, declaró. Nunca lo fue, ni siquiera en el instituto. Sus pobres padres hicieron lo mejor que pudieron, pero a veces la manzana simplemente cae demasiado lejos del árbol. Alrededor de las 2 de la tarde, apareció Matt Whitaker. El socio de Trent parecía nervioso y no dejaba de mirar a su alrededor como si esperara que alguien saltara de detrás de un coche. Derek, ¿podemos hablar en privado? Lo dejé entrar en la oficina y cerré la puerta. Matt estaba sudando a pesar del fresco aire de octubre. Quiero que sepas que no tuve nada que ver con lo que le pasó a tu taller esta mañana. Me lo imaginaba, Matt.
No eres de ese tipo. Trent está perdiendo la cabeza con toda esta situación. Está hablando de contratar a un abogado, tal vez presentar cargos de acoso contra ti. ¿Cargos de acoso? ¿Por qué? Dice que lo estás acechando, siguiéndolo por el pueblo, haciendo amenazas. Me reí. No he salido de este taller excepto para ir a casa y al Rustian Shore. La mitad del pueblo puede dar fe de mi paradero. Lo sé y tú lo sabes. Pero Trent se ha convencido de que eres una especie de amenaza. Está hablando de obtener una orden de alejamiento. Que lo intente. La fase de descubrimiento debería ser interesante. Matt se secó la frente con un pañuelo. Derek, necesito que esta sociedad funcione. He invertido todo en este negocio. Si Trent sigue causando problemas, nos va a perjudicar a los dos. ¿Qué quieres que haga al respecto? Tal vez podrías simplemente retroceder un poco. Dejar que las cosas se enfríen. Matt, no he hecho nada excepto defenderme a mí mismo y a mi matrimonio. Si eso es causar problemas, entonces tal vez yo no soy el problema aquí. Lo sé, lo sé. Es solo que Trent tiene contactos en Portland. Gente que podría no entender la dinámica de un pueblo pequeño. Si esto se pone feo, podría afectar nuestras relaciones comerciales. Estudié el rostro de Matt. Era un tipo decente atrapado en una mala situación, tratando de proteger su inversión mientras su socio se autodestruía. Te diré que, Matt. Te haré un trato. Tú mantienes a Trent alejado de mi propiedad y de mi negocio, y yo mantendré nuestros problemas personales en privado. Pero si vuelve a por mí, se acabaron las contemplaciones. ¿Qué significa eso? Significa que tengo suficientes pruebas de su relación con mi esposa como para hacerle la vida muy incómoda en este pueblo. Mensajes de texto, recibos de hotel, testimonios de testigos presenciales, el tipo de cosas que podrían interesar a esos otros contactos comerciales suyos, especialmente a los casados. El rostro de Matt se puso pálido. Destruiría su reputación. Defendería la mía. Hay una diferencia. Después de que Matt se fuera, pasé el resto de la tarde trabajando en el buit de la señora Becker y pensando en estrategias para el final del juego. Trent estaba escalando la situación porque se sentía acorralado, pero también estaba cometiendo errores. El vandalismo había vuelto a la opinión pública aún más en su contra, y sus amenazas de acciones legales lo hacían parecer desesperado. Vanessa no había vuelto a casa la noche anterior. Según Hank, se había quedado en casa de Cale, probablemente planeando su próximo movimiento. Esperaba que apareciera en algún momento, probablemente con algún tipo de ultimátum u oferta de paz. Llegó justo a la hora de cerrar, con aspecto cansado y derrotado. Había estado llorando recientemente y su ropa parecía como si hubiera dormido con ella. Derek, tenemos que parar esto. Todo. Estoy escuchando. Trent está hablando de irse del pueblo. Su socio amenaza con disolver su negocio y la mitad de sus clientes están cancelando sus contratos. Dice que todo es culpa tuya por lo que hiciste en el bar. Lo que hice fue decir la verdad. Si eso le está causando problemas, tal vez debería haberlo pensado antes de empezar esta relación. Me está culpando de todo. Dice que lo engañé, que le hice pensar que a ti no te importaría. ¿Me importa? Vanessa guardó silencio durante mucho tiempo. Ya no lo sé. Creía saber lo que quería, pero ahora todo es un desastre. Vanessa, ¿qué es lo que realmente quieres? Quiero mi vida de vuelta. Quiero volver a antes de que todo esto sucediera. Eso no es posible. Lo hecho está. Entonces, ¿qué pasa ahora? Saqué los papeles de divorcio del cajón de mi escritorio. Ahora, tú decides qué tipo de futuro quieres. Fírmalos y dividimos todos según la ley. No los firmes, y vemos si queda algo que reconstruir. Y si no los firmo, ¿cómo sería esa reconstrucción? Terapia. Honestidad absoluta sobre todo lo que pasó. Cero contacto con Trent, nunca más. Y tendrías que vivir con el hecho de que todos en el pueblo saben lo que hiciste. Vanessa cogió los papeles y los leyó de nuevo. Esto me dejaría sin casi nada. Te dejaría con un borrón y cuenta nueva y sin obligaciones con nadie, incluido yo.
Tendría que irme de Bayport, empezar de nuevo en otro lugar, tal vez. O tal vez encontrarías la manera de reconstruir tu reputación aquí. Los pueblos pequeños tienen buena memoria, pero también creen en la redención si es genuina. Dejó los papeles. ¿Qué harías tú si fueras yo? Descubriría lo que realmente quiero, no lo que creo que quiero, y luego tendría el coraje de perseguirlo honestamente. Vanessa estuvo en silencio durante varios minutos, mirando por la ventana hacia el puerto, donde la oficina de Trent estaba oscura y vacía. Él no es quien yo pensaba que era, dijo finalmente. La gente rara vez lo es. Vemos lo que queremos ver, especialmente cuando somos infelices. Eras infeliz, Derek. A veces. Pero pensé que lo estábamos superando juntos. No sabía que ya habías decidido superarlo con otra persona. Asintió lentamente. Voy a firmar los papeles. ¿Estás segura? Estoy segura. Pero Derek, quiero que sepas que realmente te amé. Todavía lo hago, a mi manera. Lo sé. Yo también te amé. Eso es lo que hace esto tan difícil. Vanessa firmó los papeles de divorcio con un bolígrafo que había estado en mi escritorio durante 8 años. El mismo bolígrafo que había usado para firmar el contrato de arrendamiento del taller, la hipoteca de nuestra casa, cada documento que había construido nuestra vida juntos. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. Ahora tú empiezas de nuevo. Y yo también. Se levantó y caminó hacia la puerta, luego se volvió una última vez. Por si sirve de algo, lamento todo esto. Lo sé. Eso es algo, al menos. Después de que se fue, me senté en la quietud del taller y vi el sol ponerse sobre el puerto de Bayport. Mañana, comenzaría el proceso de reconstruir mi vida, de averiguar qué sigue para un mecánico divorciado de 35 años en un pequeño pueblo de Maine. Pero esta noche, había ganado. No de la manera que quería ganar, y no el premio que quería reclamar, pero me había mantenido firme y me había negado a ser la red de seguridad o el premio de consolación de nadie. Cerré el taller y conduje a casa por las calles familiares. Pasando por el Rusty and Shore, donde Rita probablemente ya estaba difundiendo la noticia. Pasando por el puerto, donde el negocio de Trent se desmoronaba silenciosamente. Pasando por todos los lugares donde se había desarrollado mi antigua vida. Mañana traería nuevos desafíos, nuevas posibilidades, nuevas decisiones que tomar. Pero esta noche, era libre, y eso era suficiente. La casa se sentía diferente cuando entré. Más vacía, pero de alguna manera más limpia. Me preparé un sándwich y me senté en la mesa de la cocina donde todo comenzó. Mirando la pila de facturas que habían parecido tan importantes apenas una semana atrás. Mi teléfono vibró con un mensaje de Hank. Me enteré de la noticia. ¿Estás bien? Respondí, mejor que bien. Nos vemos mañana. Y por primera vez en meses, lo decía de verdad. Comentario. Hola a todos, esta historia realmente me hizo detenerme y reflexionar sobre lo importante que es valorar nuestro propio respeto. Creo que todos merecemos ser tratados con genuina dignidad en nuestras relaciones. A veces, la elección más saludable que podemos hacer es establecer límites claros cuando alguien cruza la línea. Nunca tienes que aceptar ser tratado como un plan B o una red de seguridad. Asumir la responsabilidad de tu propia paz mental es una de las cosas más poderosas que puedes hacer. Proteger tus límites con calma y confianza es necesario para una verdadera sanación. Si estás pasando por algo difícil en este momento, por favor recuerda que eres digno de amor y respeto verdaderos. Elegir la paz sobre el caos puede abrir la puerta a un capítulo mucho mejor en la vida. Intentemos todos mostrarnos más amabilidad y tomar decisiones que apoyen nuestro bienestar.